Vivimos en un mundo al límite. Muchas personas creen que estamos al borde de una tercera guerra mundial, por lo que sucede en Ucrania, por lo que sucede con Rusia, por lo que sucede con Israel, por las tensiones políticas entre China y Taiwán, la isla rebelde, Formosa, el lugar donde fueron los opositores de Mao, los ricos en ese momento de China, que escaparon de la muerte porque los iban a matar. Y allí formaron un nuevo país, China Taipei, una potencia mundial, el lugar en donde más programadores de computadores hay en el mundo y que China sigue considerando suya. Y detrás de todas estas tensiones hay dictadores, crueles, déspotas, seres malvados, personajes que se toman el Estado, que atacan a los demás, autoritarios, y los torturan y los matan, que odian a los opositores, lo contrario a la democracia. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar las historias más sorprendentes de crueles dictadores a través de los tiempos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Sí, Daniel, hay hombres que en su sed de poder y de dolor y de placer se convierten en monstruos. Hay hombres que pasan a la historia no por ser buenos gobernantes y ayudar a su pueblo, sino por lastimarlo, por robarlo, por torturarlo y por hacerle daño. Y esos hombres son los que vamos a darles a conocer esta noche en el cartel de la Mega. Personas que llegaron a cortarle las muñecas a sus enemigos políticos para desangrarlos y en un balde guardar su sangre y tomársela. Personas que llegaron a comerse físicamente, que señalaban en la calle a quien querían devorar para el almuerzo, sean niños o adultos. Personas que mandaron a construirse templos, que cambiaron el idioma de su país, que incluso son considerados brujos altos, brujos negros, líderes de tradiciones ancestrales de hechicería y que a veces tenían incluso animales exóticos en su casa, como leones, como si usted tuviera un león en la casa para lanzarlo ahí frente a sus enemigos para que el león se los devorara vivos. Y también gente que hizo cosas tan extrañas como colocar su rostro en todos los billetes de su país y construir una estatua que gira alrededor de su eje cada vez que se mueve el sol, una estatua dorada de él mismo que parece ser de otro mundo. Gente como una mujer que tenía la colección de zapatos más grandes del mundo y que dicen mató a una muchacha porque tenía el mismo par que ella tenía y que no quería que nadie más calzara ese mismo zapato. Vamos a hablar de ellos, Daniel. Vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de los peores dictadores de la historia. Un abrazo a un motociclista que está ahí, con mucho cuidado, al Taxi 543. Aparte de aprender esta noche esos dictadores, quiénes fueron, qué gobernaban o dónde gobernaban, van a oír ustedes de pronto qué hechos sangrientos cometían, que lo que Esteban decía, en qué monstruos se convertían. ¿Será que actualmente hay alguno? Hoy en día uno cree que uno hoy en día dice no, pero ya hoy como que no, eso de las torturas y todo, ¿qué tal que hay alguno? De pronto Esteban lo va a mencionar. Bueno, pues de eso vamos a hablar en esta primera hora. Y para usted, esa es la pregunta. ¿Qué dictador, qué jefe de un país, de un pueblo, de un lugar, cree usted que ha sido el más sangriento, que ha sido un monstruo? Bueno, Esteban, ¿con cuál? Ahora sí, vamos y viajemos con la imaginación a África, el continente negro, ese lugar tan cercano a nosotros y tan lejano, cercano por sus tradiciones, por su música, pero también lejano a nuestra economía,
lejano a nuestro mundo. Y vamos a contar la historia de un país que se llama República Centroafricana, un país que usted tal vez nunca ha escuchado en la vida. Uno cuando escucha de República Centroafricana, ni siquiera, tal vez es la primera vez que usted que me está escuchando sabe de su existencia. Su bandera es multicolor, es muy rara, es una de las banderas que tiene un montón de franjas azules y amarillas y blancas más extrañas del mundo. Pues bien, ese país ubicado en el corazón del continente africano, ese país está allí en este momento, y en ese lugar pasó algo increíble e innombrable. Un hombre llamado Jean Bandel Bokassa, que había nacido el 22 de febrero de 1921, llegó hasta ese territorio cuando estaba controlado por los franceses. Francia había invadido la mitad de África. Si aquí nos invadieron los españoles y los británicos en toda América y los portugueses, los franceses, los alemanes y los holandeses se quedaron con gran parte del continente africano. Es más, ellos lo dividieron, y ahí en esta República Centroafricana donde se habla el francés, ahí estaba este señor Bokassa. Pues bien, con el tiempo él era un militar, fue ascendiendo lentamente y llegó a convertirse en coronel. Allá había otro presidente, un presidente que casi nadie quería, porque era un poco, no tanto dictador, sino era una persona déspota. Era visto por el pueblo como alguien sin popularidad, como un gobernante malo, de esos que la gente odia, de esos que nadie quiere. Bokassa aprovechó eso y se tomó el poder. Cuando se tomó el poder el señor Bokassa, él en 1966, en 1966 llegó a mandar y se convirtió en un líder popular, porque empezó a tener unas políticas en las que le daba a la gente comida, puso gratis los colegios, hizo un montón de cosas que la gente empezó a querer. Sin embargo, detrás de eso, detrás de esas políticas y detrás de esa imagen de bueno, se escondía un demonio. Con el tiempo, Bokassa fue eliminando lentamente a sus contendores, canceló las elecciones porque dijo que no se necesitaba gente que votara, porque él era tan sabio que podía controlar solo el país. Creó un montón de ministerios y él mismo se nombró ministro. Cuando alguien estaba en contra de Bokassa, en los años 60, simplemente desaparecía. Periodistas, médicos, abogados, lentamente desaparecían, salían a trabajar y no volvían nunca más a aparecer en ningún lugar, ni siquiera sus cuerpos. Hasta el día de hoy, más de 15.000 personas no han sido encontradas, como si se hubieran esfumado. Todos sabían que eran los militares amigos de Bokassa, que los llevaban a un lugar desconocido. Muchos dicen que los picaban en pedazos y después los cocinaban y se los entregaban a las gentes de los pueblos, como si aquí llegaran a su pueblo a regalar morcilla, chanfaina, carne, y todos son felices y no saben que se estaban comiendo a los enemigos del presidente. Pero lo más raro sucedió en 1976. En 1976. Reciente. Sí. Estamos hablando, uno dice 1976, nada, hace poco realmente. Sí, Daniel, es que esto es rarísimo. Vea, el 4 de diciembre de 1976, vea lo que pasó. El tipo era el presidente dictador, ¿sí? Y el tipo dijo, esto tiene que cambiar. Y todo el mundo dijo, wow, esto va a cambiar, el tipo va a hacer elecciones. El mundo estaba feliz porque él anunció, voy a anunciar que va a haber un cambio en República Centroafricana, no va a haber más dictadura. Todo el mundo dijo, esto se va a arreglar. Cuando yo dijo, se acabó, esto ya no es una república, es una monarquía, y yo soy el emperador Bokassa I. Todo el mundo dijo, ¿emperador? Pero eso es de hace muchos años. ¿Qué es eso, viejo loco? Sí, viejo loco. Sí, claro. Así le dijeron, pero lo más loco es que efectivamente hizo una coronación, y en la coronación Bokassa se mandó a hacer un trono de águila de oro, que es gigantesco. Un baño de oro. El man defecaba en un inodoro de oro que nadie más podía tocar, y que solamente una, escuchen bien esto, una de sus 57 esposas o amantes podía limpiar.
la única que podía limpiar el baño era una de sus esposas porque él tenía miedo que le robaran el inodoro. Busquen el inodoro de Bokassa, por favor, y lo tuitean con el numeral de esta noche, Sangre en el Cartel. También busquen la coronación, ahí se las dejé en @cruzescribiente para que vean el tipo. Además se coronó como si fuera un rey europeo, con corona de oro europea y con una especie de capa de terciopelo rojo, como esas que ustedes ven en la película, como de 8 metros, que estaba llena de perlas. Se dice que el que hizo eso era un modista francés, llevado solamente para hacerle un traje de emperador, y que además de eso, a los que le ayudaron a coser los mataron a todos, para que nunca volvieran a coser nada tan bonito, y estamos hablando de 1976. O sea, es que uno le cuentan esto como Esteban lo está contando. Por lo menos a mí me pasa que me voy a esa época medieval, ¿no? Voy a esa época donde donde hoy en día vemos esto en las series y en las películas o en los libros, lo leemos, de que existían los reyes así, ¿no? Los reyes que era todo para ellos, cosas en oro, así que uno dice, hombre, ¿cómo gastaban todo el dinero? Y mataban. Ah, sí, ustedes fueron los que me tejieron la ropa, pues los matan, porque no quiero que le hagan ropa igual a nadie. Y uno decía, miércoles, bueno, eso era en el pasado, ¿no? Pero mire lo que está contando Esteban, estamos hablando de hace, ¿qué? 40 y pico de años. Que uno dice, o sea, reciente este hombre mandar a hacer todo eso de oro y desaparecer personas y llegar y decir, qué pena, emperador primero. Sí, y lo interesante, Daniel, es lo siguiente. Bokassa, que hizo su coronación en mitad de un campo gigantesco que él construyó solo para eso, se gastó en la coronación algo así como $75 millones de hoy. Venga, ¿y eso lo permitió la gente o qué? Claro, la gente, el que no quería, pues lo mataban. El que decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso, desaparecía. O sea, él se ganó al ejército, digámoslo así. Se ganó al ejército y lo impresionante es que la coronación se ve un poco ridículo con el traje, la corona. Búsquenlo en Twitter, por favor, y tuiteenlo con el numeral de esta noche para que lo vean. Sangre en el cartel. Sangre en el cartel. Es un águila y realmente es como el personaje por ahí, unos fósforos, así como un rey antiguo. Y además de eso, vea, es que esto es lo impresionante. Se gastó $75 millones y el país tenía nada más de reservas como 150. La mitad del billete se la gastó en su águila dorada y todo. Y además de eso fue un solo día. En un solo día se gastó la mitad de la plata del país. Y lo más impresionante de este señor Bokassa es que mandó a construir dentro del Palacio Presidencial lo que él llamaba la jaula de los leones, que era supuestamente para mostrar el poder, porque allá pues los leones en África son pues como un símbolo de poder. Pero muchos decían que no era un símbolo de poder, que él había dejado a esos leones para utilizarlos como un mecanismo de tortura. Y está establecido por mucha gente que el que decía, yo no estoy de acuerdo con esa coronación, Bokassa los metía en unos mazmorras y por la noche, escuchen bien lo que hacía, amarraba a esas personas, les cortaba el cuerpo, les mandaba cortar con puñales el cuerpo sin matarlos para que se desangraran y se los lanzaba a los leones que estaban hambrientos. Y esa era una de las diversiones que tenía Bokassa cuando invitaba a uno de sus amigos. Vamos a ver cómo se comen a este señor. Esto fue en el 76. ¿Y eso qué, Esteban? ¿El hombre hasta cuánto duró? ¿Qué pasó con eso? Esto es lo más sorprendente. Pero antes le voy a contar algo. A Bokassa lo capturaron, le hicieron otro golpe de estado. Ese fue otro país que se llama Costa de Marfil. Ahí planeó volver a su país y armar un ejército y volverse a tomar el poder. Cuando se dieron cuenta de eso, los franceses le quitaron sus generales y eso. Y Costa de Marfil lo expulsó. En los años 90 se lo llevaron otra vez a República Centroafricana y ahí lo juzgaron y le dieron pena perpetua, prisión perpetua. Dentro del juicio, escuchen bien esto, se leyó un testimonio que decía más o menos lo siguiente: Bokassa todos los días quería comer carne humana. El emperador parecía que solo se sentía satisfecho si comía personas que tenían profesiones distintas o la carne venía de gente rara, diferente a él. Un día se levantó y preguntó: ¿cuántos matemáticos hay en el país? El ministro de Educación dijo: solo uno, y es profesor de la Universidad Nacional. Dijo: mátenlo y es el almuerzo de mañana porque nadie más va a comer matemáticos sino yo. ¿Qué? O sea, el hombre era caníbal.
El hombre lo acusaron sí, de canibalismo y se comió al único matemático que había. Se comió al único matemático, según lo que se dijo en el juicio. Después el abogado defensor dijo que no, que era puro cuento para hacerlo quedar mal. Pero digamos que en esta zona del mundo siempre hay una tradición de canibalismo y es muy probable que haya pasado. Pues ahí está. Este monstruo sangriento. Bokassa, ¿no? Sí, señor. Bokassa primero, lo pueden buscar. Bokassa primero, ahí han estado tuiteando fotos del inodoro, del hombre en esa águila dorada. ¿El hombre vive? No, él murió, lo liberaron un poco ya cuando estaba muy viejito y murió de un infarto en 1996. Sí, esa historia de Esteban, me sentía yo ahorita ando chismoseando, que ando viendo la serie Vikingos, como que lo lleva uno a esa época, ¿no? Que uno dice, bueno, esa época sí era así. El que me cae mal lo mato y si me gustó quiero comerme a este me lo como y si quiero tener 3 esposas también y en fin, cantidad de cosas. Pero estamos hablando del año 76 donde uno diría, hombre, ese monstruo ya no pueden ser tan monstruos, o sea, o ya el gobierno lo frena o entran otros países a decir, venga, pero pasó reciente. Bokassa, sangre en el cartel. Y Daniel, una cosa que a usted le va a parecer interesante, Bokassa tuvo, se cree, más de 17 esposas. Él tenía la adicción o tenía la idea de que él tenía que tener una esposa de cada país del mundo. Su sueño era eso. Una vez intentó ir a la Unión Soviética y pagar por una mujer rusa. Los rusos le dijeron, usted está loco, y lo devolvieron. O sea, vengo a comprar una rusa. Pero, exacto, pero alcanzó a casarse con una francesa, se casó con una holandesa, se casó también, dicen, con una norteamericana. Él quería tener una esposa de cada país del mundo y con ellas tuvo 50 hijos. Oiga, y bueno, ya para terminar la historia del señor, los hijos o algo llegaron al poder, están metidos en cuentos de política, o sea que actualmente uno dijera, mire, el hijo de Bokassa ahorita es el actual ministro de no sé qué o alguna cosa. Sí, efectivamente, los hijos de Bokassa, algunos son odiados porque representan la tiranía de su padre, que asoló pueblos enteros, pero la gente que quería a Bokassa quiere a sus hijos, y algunos han incursionado en la política de República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, y muchos dicen que es uno de los países más pobres del mundo por culpa de Bokassa. Ahí está, sangre en el cartel, y entra de caníbal, ¿no? Usted que tiene un libro de caníbales, Esteban, sí, la persona que come carne así como humana, como el señor Bokassa, o el monstruo Bokassa mejor, y que se comió el único matemático, dicen, pues entonces sería, o fue, un caníbal. ¿Se imagina que acá tuviéramos alguna vez un presidente así, que yo no estoy de acuerdo con eso, y se lo comen? Y tráigame el único... Pero Esteban, venga, usted que es historiador y profesor, todo eso hoy en día que se diera es imposible. O sea, mira, hoy por ejemplo que estamos estrenando presidente, imaginémonos algo, que un presidente, bueno, hoy o en 8 años o en 20 años dijeron, presidente, ¿sabe qué? Chao a todo, yo soy el nuevo emperador y esto ahora este país es el mío, yo hago lo que se me la gana. Eso no es tan fácil, ¿no? No, digamos... Eso llegarán otros países, se meterán. Es muy difícil, ¿no? Incluso ni siquiera Venezuela llega al nivel de Bokassa o de los otros que vamos a contar. Tal vez en el mundo solo haya 2 dictadores iguales. Uno es el de Corea del Norte. En Corea del Norte sí se vive una situación muy parecida. La mayoría de los coreanos del norte, escúchenme en esto, tienen un montón de parásitos en los estómagos impresionantes. La última vez que un soldado escapó de Corea del Norte y lo llevaron a revisiones médicas, tenía, mejor dicho, una colección de gusanos como nunca visto en el estómago. Y es porque el gobierno saca todo lo que sale de los inodoros, va directamente a unas plantas y con eso abonan sin ninguna especie de registro sanitario todos los campos. Y ahí trabajan ellos, entre el excremento humano. Cuando ellos pidieron que una líder de ellos dijo que no quería seguir trabajando, desapareció. Y en el norte de Corea del Norte, allá, han encontrado satelitalmente unos edificios que nadie sabía para qué eran. Haga de cuenta un edificio cerca a la frontera con Rusia, con China también, cerca de la frontera con China, un edificio que nadie sabía para qué era gigantesco, era del tamaño casi de 3 centros comerciales. Todo el mundo pensaba que era un enigma,
Hace muy pocos años escapó alguien y dijo, no, es un campo, una cárcel, donde todo el que protesta contra el líder está ya encerrado, obligado a trabajar como si fuera un esclavo. Sangre en el cartel. Dice aquí Gustavo Roa, por ejemplo, para mí el dictador más sangriento fue Fidel Castro, ya que junto con el Che y con su hermano Raúl mataron a miles de cubanos, y el Che mató a miles de cubanos y a miles de bolivianos. Lo peor es que para muchos son héroes. Bueno, es que hay que decirlo, ¿no? Esteban, siempre estos monstruos que se apoderan de un terreno, de un país, hacen lo que quieran, pues siempre también van a tener sus ídolos, sus fans, digámoslo así. No todo el mundo los va a odiar, seguramente a Bokassa mucha gente lo admiró y lloró su muerte, ¿no? Sí, señor. Pues no vayamos tan lejos, obviamente saliéndome del tema de los presidentes y todo eso, pero sin ir tan lejos, Pablo Escobar, aquí cuando lo enterraron la gente no lo lloró, mucha gente no fue al entierro, no abrían el ataúd para llorar la muerte de Pablo Escobar. Yo creo que en el mundo, por más malo que alguien sea, ese tiene sus fans. Hitler, bueno, el que usted ponga dirá, pues habrá gente que dirá, mi papá o mi abuelo adoraban a ese señor, eran de él. Entonces acá dicen, lo que él decía, para muchos son héroes. Para mucha gente seguramente ahorita de pronto alguien, gracias a Escobar, tiene una casa en alguna parte del país. Entonces, ¿qué va a decir esa persona? Ese fue mi héroe, porque sacó a mi familia de la pobreza y gracias a él tenemos un ranchito y es mi héroe. Y uno va a decir, pero hombre, mire todo lo que hizo, es mi héroe, punto. ¿Sí o no? Eso siempre obviamente van a ser odiados a nivel mundial, pero tienen sus fans, por más mal que hagan, ¿no? Sí, Daniel, es que la maldad y el poder, cuando van juntos, crean como una especie de adicción. Hay mucha gente que está segura de que gente como Pablo Escobar, gente como los narcotraficantes, como los líderes guerrilleros, como los dictadores, son personas como modelos a seguir, porque muchos de ellos, de los dictadores que estamos hablando, empezaron en la pobreza. Empezaron desde abajo y llegaron a dominar un país. Son como el sueño de dominar y hacer de alguna manera del mundo su reino. Es lo que hizo Pablo Escobar, venir desde abajo y convertirse en poner en jaque un estado. Aunque hizo mucho daño y causó gran terror para algunos, sigue siendo como un ídolo por eso, pienso yo. Muy bien, Esteban. ¿Ahora dónde vamos a viajar o a quién nos va a hacer conocer? Nos vamos a un lugar cerca donde estábamos. Viajamos con la imaginación a un país llamado Malawi. Malawi es un país pequeñito, está más abajito ahí en África. Y ese que escuchan ustedes es el himno nacional de Malawi. Esto es lo que suena cada vez que hay un acto público, cada vez que juega su selección de fútbol, cada vez que en ese país azotado ahora por el SIDA, donde casi la mitad de la población sufre de VIH, pasa algún acto público. Y madre de Malawi es la última frase que ustedes escucharon en ese coro en inglés. Un país en el cual surgió uno de los peores dictadores de la historia. Yo estoy seguro, Daniel, que casi nadie ha escuchado de Malawi. Uno nunca escucha. O uno ha oído el nombre, pero vaya, pregunte dónde queda, o sea, uno dice, Malawi, por ahí lo oí, mencionaron, pero hasta ahí. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de un señor que se llamaba Hastings Kamuzu Banda, le vamos a llamar Kamuzu Banda. Busquen ya, por favor, fotos de él y tuiteen ahí con el numeral de esta noche, sangre en el cartel, las imágenes de este señor, que al comienzo parecería ser una buena persona. Kamuzu Banda viajó hasta Europa cuando era muy niño y estudió medicina, era médico, era doctor. Él llegó y regresó a su país cuando estaba dominado por los ingleses y ayudó a que se descolonizara.
ayudó a que salieran los ingleses y formó un nuevo país y creó un nuevo partido político, el Partido del Congreso de Malawi. Banda, incluso, este señor fue encarcelado en 1959 por luchar por la independencia de sus conciudadanos, de sus hermanos, de sus amigos. Con el tiempo logró convertirse en el presidente de su país. Empezó a ascender lentamente y en 1966, y esto es muy raro, Daniel, casi todos los dictadores de África más salvajes subieron en 1966 al poder, justo en la misma fecha. Es muy raro. Este fue en el 66, el otro fue en el 76. 76. El otro también subió en el 66, pero se volvió emperador en el 76. O sea, se enloqueció. Sí, digamos, en el 76, 10 años después se chifló. Sí. Bokassa. Y este, que le vamos a llamar Banda, o si quieren, digámosle así más fácil, Kamuzu Banda, Kamuzu con K y Z. Él también estudió en la Universidad de Chicago, o sea, es una persona que estaba súper preparada. Por eso la gente estaba seguro de que iba a ser una persona excelente. Y al comienzo lo fue, como todos. Como médico, ayudó a su gente, iba a hacer brigadas a los pueblos más lejanos y ayudaba a curar a los enfermos, en especial a los niños y a los ancianos. Por eso se ganó el corazón de las personas. Pero lentamente ese médico que curaba se transformó en un médico que mataba. Kamuzu se tomó el poder y empezó a sacar leyes extrañas. Lo primero que hizo fue prohibir la televisión. Los soldados entraron a las casas donde habían televisores, sacaron los aparatos y los rompieron. No quería que nadie viera televisión, porque él decía que contaminaba la cultura del pueblo. También hizo algo realmente extraño. Ordenó que cada vez que él llegaba a algún lugar del país, todas las mujeres tenían que salir a bailar, todas las mujeres jóvenes, frente a él, pero no podían mostrar el rostro, se lo tenían que tapar. Y las más bonitas tenían que tapárselo con una máscara que tenía su propia cara. O sea, le bailaban mujeres que tenían una máscara o un trapo con la cara pintada del señor Kamuzu Banda. Extraño, ¿no? Sí, realmente muy, muy extraño este señor. Y le empezaron a pasar lo mismo que pasaba en el caso del señor Bokassa. Todo el que estaba en contra de él simplemente desaparecía. Al comienzo, pues simplemente los amenazaban. Decía usted, yo no estoy de acuerdo. Entonces la policía llegaba y le rompía los vidrios. Si tenía un negocio se lo robaban. Pero después fue cada vez peor. Y ya entraban en la noche los soldados sin esconderse, diciendo somos soldados de la República de Malawi, y sacaban a las mujeres del cabello y a los hombres a golpes y nadie los volvía a ver. Más de 20.000 desaparecidos, todos ellos de los partidos políticos contrarios a Bokassa, o simplemente por tener un televisor, porque estaba prohibido en el país. Además de eso, escuchen bien esto, Malawi es un país donde la gente piensa que existe una especie de vampiro, seres de la noche, no muertos, similares a los de Europa, similares a los de Rumania, a Drácula, a esa leyenda antigua de esos criaturas que están entre el filo de la vida y de la muerte y que chupan la sangre para vivir. Ellos creen que existen unos vampiros. Ya les voy a hablar más adelante de una noticia que dice que todavía creen en eso. Y muchos creen que el señor Kamuzu Banda era el rey de los vampiros. Y ese mito está por lo siguiente. Cuando después los testigos de la dictadura de Banda contaron lo que él hacía, todo el mundo quedó frío. Este médico, que era un experto en la anatomía humana, cogía a sus enemigos o a alguien que le caía mal o a alguien que lo defraudaba. Por ejemplo, ministros de él mismo. Llegaba y le decía, ministro, usted ya llevó la harina a tal pueblo, y le decían, ¿cuál harina? Ah, ¿cuál harina? Ya no es ministro. Y lo encerraban en una bodega, lo colgaban de cabeza, y como él era médico, sabía cómo practicarle algo que se llaman las sangrías. O sea, lo desangraba lentamente. Le colocaba generalmente un bisturí en el tobillo, en los dedos y en otras partes para que no murieran directamente. Los colgaba a 2 metros y ahí esos chorritos de sangre alimentaban baldes.
Se dice que Kamuzu Banda, el presidente de Malawi, por las noches, todos los días, antes de dormir, en vez de tomarse un té, en vez de tomarse un vasito de leche caliente, se tomaba un vaso de sangre. Están oyendo ustedes a @Cruz Escribiente, Esteban Cruz, que cada vez que aterriza en el cartel hace que sus audífonos chorreen sangre. Y esta noche nos está contando historias reales, historias que han sucedido, como son estos monstruos que alguna vez han llegado al poder. Y no sabemos si el poder es lo que los enloquece o venían desde pequeños y alguna vez por casualidad o por mérito, no lo sé, llegaron al poder y aprovecharon ese cuarto de hora para hacer lo que querían, donde era ser monstruos. Numeral Sangre en el cartel, ahí pueden estar mandando fotos, datos, todo lo que Esteban vaya hablando. En esta noche de esos dictadores, de esos monstruos, de esos jefes de gobierno. Para usted, ¿cuál ha sido el peor? Estábamos hablando de Banda, presidente de Malawi, que subió al poder en el 66, me dice Esteban. Bueno, mire. Y en las historias lo interesante es que hemos pasado también a la conclusión que uno fue caníbal y el otro al parecer creían que era vampiro. Imagínense. Y no estamos hablando de por ahí de 1500. Que uno diga, oiga, esa gente ya pensaba en eso. Estamos hablando de 1976, 1966. Años en que usted de pronto ya había hasta nacido, que me está oyendo. Yo nací 5 añitos después, en el 81. Y no nos habíamos, o por lo menos, enterado de esto. Estamos hablando con Esteban Cruz y el numeral es Sangre en el cartel. ¿Algo más de este señor o vamos a viajar a otro lugar? Sí, señor, muy rápido. Él murió, fue exiliado, huyó a un país que se llama Sudáfrica y ahí en 1997 falleció. Lo interesante es lo siguiente, él se robó también como otros gran parte de la fortuna de su país. El Banco Nacional de Malawi, cuando llegaron, después de que cayó el señor Kamuzu Banda, no tenía ni la mitad del oro que debería tener y se había robado hasta, mejor dicho, las cortinas del Palacio Presidencial. Al fallecer tenía en cuentas en Suiza 320 millones de dólares, casi un cuarto de las reservas internacionales de su país. O sea que esta gente también no solo es un monstruo, no son monstruos, sino también son ladrones. Se roban la plata de sus países y mueren como millonarios. Es que aparte de ser monstruos, exacto, todos tienen plata. Tienen un poco de dinero de su mismo pueblo. Sí, señor. Y juegan con la plata, sin importar que el próximo presidente que venga en camino o algo no tenga plata. Le dejan sus recursos, como si al presidente le dijeran, mire, le entregamos al país con tantos recursos. Tiene 4 años para distribuirlos bien y dijera, me los gasté ya todo, mandé a forrar el Palacio de Nariño en oro. ¿Y qué? Y los deja todos muertos de hambre, punto, chao. Pero disfrutó. Y todo el mundo, venga, ¿este señor qué? Fuerte eso. Y lo último que les quería contar es que él, para muchos, era un vampiro, el rey de los vampiros. El rey. O sea, imagínese que usted estuviera gobernado por alguien que la mayoría de la población, que sus amigos, que usted mismo diga, ese señor es el rey de los vampiros y por eso es nuestro presidente. Eso era Kamuzu Banda. Pero aparte de eso, hace muy pocos días, era para actualizar esto, ya es una noticia reciente, esa idea de que existen vampiros en esta zona del mundo, en este país que se llama Malawi, sigue ahí. El señor Kamuzu Banda fue uno no más, pero hoy en día, ayer, mejor dicho, se cumplió apenas un mes de que en un pueblito de este país lincharon a 9 personas, porque todos los que vivían en el pueblo decían que eran los vampiros. Y los capturaron y las imágenes son horribles. Busquen por favor y con el numeral de hoy, Sangre en el cartel, coloquen fotografías de cómo quedaron las personas linchadas en Malawi a los que acusaron de vampiros. ¿Y saben a quién mataron de primero entre todos los del pueblo? Al comandante de la policía, porque ellos estaban seguros de que era el líder de los vampiros. ¿Quién creyera eso? Imagínense, estamos hablando de hace 40, 50 años, donde se hablaba de vampiros.
Sí, no, esto fue el mes pasado. Esto que usted está contando fue del mes pasado. Sí, señor. Hombre, hay cosas en nuestro planeta que uno dice... O sea, imagínese la noticia que está dando Esteban del mes pasado. Sí, ahí se la subo en @cruzescribiente para que la vean. Y también búsquenla, está en todas las agencias. Yo no les estoy inventando, busquen en la BBC, busquen en RT, en las principales agencias del mundo, vampiros Malawi, y van a ver que la gente salió en un pueblo porque creyeron que los estaban atacando unos vampiros porque los niños se estaban enfermando y los niños tenían anemia, entonces estaban seguros les están chupando la sangre. Y el comandante de policía debe ser el líder, porque es generalmente... Y los reunieron y los mataron. Oye, Esteban, pero estamos hablando del vampiro, el que ellos creían que eran los vampiros o chupasangre y todo. ¿Cuál película? Sí, el vampiro africano es un poquito diferente al vampiro que vemos en las películas. Para ellos, sobre todo en Malawi, es una criatura que está también viva, o sea que no es como Drácula que duerme de noche duerme de día, perdón, en un ataúd. No, este puede ser usted o yo, sino que tenemos una doble identidad y le chupamos la sangre a la gente para mantenernos vivos. Y el vampiro africano en esta región del mundo para ellos existe como existe el señor de la tienda. Pero es un humano con doble personalidad y una de ellas es chupar sangre. Sí, señor. Ahí ya están subiendo las fotos, son terribles. El mes pasado. Sí, incluso la ONU, ahí están diciendo otro, la ONU, esto sí lo había leído, la ONU retiró un montón de personales de ellos, de gente de la ONU, porque se sentían amenazados en estos pueblos de Malawi, porque para ellos los extranjeros también pueden ser vampiros. Porque dicen, si se están enfermando los niños es porque un vampiro, y ninguno de nosotros ha de ser el médico de Noruega que viene aquí, de la ONG o de la ONU. Son pueblos con unas culturas ancestrales. Ahí, como les dije, les dejé la noticia en como para uno aterrizar allá y que digan, este es vampiro. Sí, sí. Usted llegue y en ese tiempo estén enfermos los niños, usted se quede 15 días. Y pues hace un mes lincharon 9 personas, incluyendo al comandante de la policía del pueblo. Muy bien, Esteban Cruz, qué buenos datos nos está dando y qué sangre está chorreando con el numeral sangre en el cartel. Gracias por todas las imágenes que están enviando para no solamente oír, sino entender. Si usted ahorita no tiene acceso al Twitter ni nada, mañana ponga numeral sangre en el cartel y ahí van a salir todas las fotos. Muy bien, Esteban, ¿a dónde quiere viajar o con quién quiere continuar? Nos vamos a un país que a mí me parece interesantísimo, es un país rarísimo. Históricamente se llama Liberia. De allá era un jugador de fútbol, no sé si lo recuerda Daniel, George Weah, que fue muy famoso. Fue mucho tiempo, fue incluso Balón de Oro, creo, no estoy seguro. Es uno de los mejores jugadores del mundo que nunca estuvo en un mundial, como Gareth Bale, por ejemplo, que no pudo ir porque él juega para Gales. George Weah jugaba para Liberia. Y este país se llama Liberia, y busquen la bandera, esto es muy extraño. La bandera de Liberia es igual a la de Estados Unidos, pero solo tiene una estrella. Es exactamente igual, las barras rojas y blancas y el cuadrito azul, y ahí no tiene varias, sino una sola estrella. La razón es la siguiente: ese país fue creado por Estados Unidos. Cuando liberaron los esclavos en Norteamérica, un grupo de gente que era muy conservadora dijo, no queremos que se queden. Y entonces reunieron plata y compraron un pedazo de África. O sea, es como si usted hace una vaca y dicen, voy a comprar una finca entre todos y allá echemos a los vecinos que tienen invadidos el río para que allá se queden allá con finca. Eso fue lo que hicieron los gringos. Compraron un pedazo de África al Imperio Británico y ahí devolvieron, después de que habían traído a un montón de gente esclavizada desde África, la devolvieron otra vez a ese continente y les construyeron su propio país, y ese país se llama Liberia. Liberia se llama así porque es el país de la libertad, y allá llevaron a todos los soldados afros, negros, que habían estado en las guerras, y los soltaron allá. Y lo más horrendo es lo siguiente: eso causó un problema social grandísimo porque allá vivía gente. Entonces los que venían de Estados Unidos se creían a veces más o tenían más poder que los indígenas de allá, y hubo un montón de guerras y confrontaciones. La capital de Liberia se llama Monrovia por un presidente que se llamaba Monroe de Estados Unidos, y la primera constitución la hicieron unos profesores de Harvard. Pero ahí, más adelante, en Liberia, nacería un señor que se llamaba Samuel Kenyon Doe. Lo pueden buscar como Samuel Doe.
Samuel Doe nació en 1950 y él desde muy joven se metió al ejército y tuvo incluso entrenamiento en las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. En 1980, el 12 de abril, Doe llevó a cabo un golpe de estado y mató al presidente que había entonces, que se llamaba William Tobel Jr. Samuel Doe mató al presidente y desde entonces se volvió un dictador que al comienzo, como todas las dictaduras y todas las presidencias, quieren muchísimo a su pueblo y se conectan con su pueblo. Convirtió a Liberia en un paraíso fiscal. Se construyeron edificios gigantescos. Los bancos de África estaban en ese país, en su capital, que se llama Monrovia. Se volvió amigo del señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, que lo quería muchísimo, con el cual se tomaron muchas fotografías, pero después empezó a atacar a todo el que era contrario a él. Doe mandó a matar incluso los niños de sus enemigos. No mataba a sus enemigos políticos. Si había un ex senador, un ex ministro, un ex alcalde que le decía: Doe, no estoy con tu política, no creo en tu partido, no creo en tu presidencia, Doe le decía: tranquilo, y no le hacía nada a ese alcalde, no le hacía nada a ese ministro, no lo tocaba. Pero el otro día sus hijos aparecían colgados en la puerta de la casa. Mandaba a matar, era a la familia. Y él era de una tribu que era los Kran, y en esa situación tribal mandó a exterminar a todos los enemigos de sus tribus y acabó con ellos, pero fue un genocidio, llegó a pueblos enteros y acabaron con todos, niños, ancianos, y estos se quedaron con las tierras. Al final pasó algo rarísimo, Daniel, y esto está en video, y es un video que está en YouTube y es muy fuerte. En 1990, los rebeldes se alzaron contra Doe, al que acusaron de desfalco. Están escuchando la voz. Y lo que va a pasar es que un muchacho que se llamaba Charles Taylor, que había sido un enemigo de este señor Doe durante mucho tiempo, lo logró capturar. Le quitaron la ropa, lo desnudaron, lo grabaron. Charles Taylor tomó 2 latas de Budweiser, de cerveza helada, que en ese momento eran carísimas allá. Se las fue tomando y escuchen cómo lo va insultando mientras lentamente le corta las orejas. Pueden buscar como Samuel Doe. Sí, ahí en mi Twitter, en @cruzescribiente, busquen, está el video de Samuel Doe, cómo le cortan las orejas al dictador, lo capturan, lo empelotan, le quitan toda la ropa, lo amarran, lo insultan y lentamente sus enemigos le empiezan a cortar las orejas mientras toman cerveza. Un hecho rarísimo en la historia del mundo, grabado por sus mismos contendores, y en la mitad de un periodista graba todo también, entrevistando al hombre que luego fue asesinado. Ahí lo pueden ver en @cruzescribiente y lo pueden buscar como Samuel Doe, y por favor tuiteen con el numeral Sangre en el Cartel. But when you let's praise and money. My name is JB. Won't put your minute second. I'm representing Prince and Bunny right here, and I'm asking you in particular to confess to. Lo tienen ahí retenido, lo que dice Esteban, insultos, aquí lo empiezan a torturar. El piso está lleno de sangre, ¿cierto, Daniel? Sí. Lo que están, le van a cortar las orejas, le echan cosas encima. And then the 600 people that you killed them to Lutheran mission. Plus your command at the UNDP headquarters. If my hand loose, I'm in pains, I will talk. I'm in a lot of pains. Now take position, point, man. Number one, so you will be able to tell us exactly what have been mandated to ask.
I've been mandated to actually to stick something on record to the Nigerian people so he will be rescued by the Air Force. Estamos hablando con Esteban Cruz en esta noche en el Cartel Paranormal sobre dictadores, dueños de países, presidentes, como lo quieran llamar ustedes, jefes, que se convierten en monstruos. ¿Cuál ha sido para usted ese monstruo más violento de la historia? Lo tienen, lo torturan, le hacen cosas. See, you just have to speak. Open your mouth. Yeah, I said You have to say, the I, government- Sammy. Okay. the Go ahead. government has been overthrown. Lo tienen ahí desnudo, amarrado. If I'm losing, I said I'm good. I'll see my neck. I can't hardly, to do. Bueno, ahí está. Samuel Doe. Así lo van a encontrar ustedes. Todo esto es real, lo que están oyendo ustedes hoy. Que parece increíble, sí. Están enviando muchas fotografías con el numeral sangre en el cartel, Esteban. Sí, señor, y le quiero dejar una última historia para que todos los tuiteros suban fotografías de esto, porque de esto van a encontrar unas increíbles, lo que les voy a contar. Y tienen que hacerlo con el numeral sangre en el cartel, porque de verdad es impresionante. No solo los hombres han sido dictadores, las mujeres también han sido crueles y malvadas. Tal vez menos, porque han tenido poca oportunidad de llegar al poder por el machismo. Sin embargo, a veces las mujeres de los tiranos, las esposas y las amantes de las bestias terminan siendo aún peores que ellos mismos. Y tal vez una de las más violentas y más extrañas fue Imelda Marcos. Imelda Marcos fue la esposa de Ferdinando Marcos, un dictador en Filipinas. Para muchos era una mujer hermosa y bella. Sin embargo, acompañaba al dictador y lo ayudaba para que torturara a sus enemigos. Hay dos momentos históricos en el caso de Imelda Marcos. Uno que es casi una especie de broma, pero se las tengo que contar, y otro que es realmente extraño, para que suban fotografías. El primero es los Beatles, ese grupo que tanto nos gusta de rock, fue a Manila. A Colombia nunca vino, pero fue a Manila porque Manila es una ciudad que tiene un metro elevado. Allá hay otra ciudad que se llama Cebú. Filipinas hablaban español porque eran una colonia española. Todavía en algunos pueblos hablan español. El caso es que fueron los Beatles y se presentaron los Beatles. Y en ese momento ella era una fanática y dijo: quiero que John Lennon, que Paul McCartney, que Ringo Starr y que George Harrison vengan al palacio. Ellos sabían que en el palacio había un dictador, que era Ferdinando Marcos, y decidieron no ir. ¿Sabe qué hizo la señora Imelda Marcos? Le quitó la escolta policial, los dejó solos, botados, sin escolta, y en el carro en el que fueron al aeropuerto se atravesó el ejército y les rompieron las ventanas. Cuando alcanzaron a llegar al aeropuerto, esto es una historia real, pueden buscarlo, lo de los Beatles en Manila, por no ir donde la dictadora, se subieron al avión y les dijeron: no pueden despegar. ¿Por qué? No pueden. Y después de unas horas dijeron: no, es que ahora hay un impuesto nuevo, porque el presidente ha puesto un impuesto nuevo a los aviones que despeguen con cantantes. Y es de, hagan de cuenta ustedes, $500,000. Y tuvieron que pagar el impuesto para poderse ir, o si no, los hubieran dejado allá encerrados. Y lo que realmente es aterrador es que ella tenía una fijación, una obsesión, casi una enfermedad mental, no casi, una enfermedad mental con coleccionar zapatos. Imelda Marcos llegó a comprar más de 3,000 pares de zapatos, algunos nunca se los puso, y llenó de vitrinas. Suban por favor fotos con el numeral sangre en el cartel de las vitrinas del Palacio Presidencial que había en Manila, llenas de zapatos. Algo muy enfermo. Cuando la gente iba decía que se sentía como si esto fuera una broma, y a veces que era macabro, porque se decía que cuando ella iba por la calle en su carro presidencial y veía a una mujer que le gustaban los zapatos de ella, esa mujer desaparecía y los zapatos aparecían en la vitrina del Palacio Presidencial.
Terribles historias de dictadores que han ejecutado a millones de personas a través de los tiempos, a través de las páginas de la historia, bajo las estrellas, bajo los puntos titilantes que brillan en la noche, en la oscuridad. Historias aterradoras, y nos faltó hablar de muchas otras cosas más, de muchas otras historias. Si les gustó este podcast, si les gustó estas historias y estas narraciones, por favor denle like ya mismo, compartan con sus amigos, digan, existe un podcast que se llama Cruz Escribiente, escúchelo, porque aquí también aprendemos. Esto es Misterios de la Historia, pero hacemos muchas cosas más. Hablamos del fenómeno ovni, hablamos de bosques embrujados, hablamos de misterios de celebridades, hablamos de todo aquí en Cruz Escribiente. Y bueno, así como hablamos de todo, también quiero invitarlos a que viajemos juntos. Solo se vive una vez, solo se vive en una oportunidad. Esto no es un simulacro, esto es el día a día. Y yo tengo un sueño, y mi sueño es viajar. Vean que hay algo muy interesante que sucede cuando viajamos. Cuando nosotros vamos a viajar, nuestro cerebro, escuchen muy bien, se demora en procesar todo lo que vemos porque es nuevo y nos genera cierta sensación de placer. Pero no solo eso, el tiempo se hace más largo. ¿Le ha pasado a usted que se va de viaje, que se va de paseo, que se va al mar, que se va a la playa, que se va a las montañas, que se va a otro país? Y un día es como si viviera un mes. La rutina, la que tenemos nosotros todos los días, el trabajo duro, nos hace sentir que el tiempo se nos va rápido, se nos va entre las manos. Y viajar nos alarga la existencia. Los invito a viajar. Viajemos juntos. Juntos podemos ir a Egipto. Yo quiero ir a Egipto, nunca he ido. Quiero ver las pirámides. Quiero comer la comida de Egipto, que amo la flor de Jamaica. Amo la comida, el tajín. Amo el hummus. Soy adicto al hummus. Vamos todos a conocer Egipto. Pronto colocaré en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, los precios, los planes, las fechas, para que podamos ir todos juntos, para que todos conozcamos esas maravillas del mundo que pueden estar simplemente al frente de nosotros cuando demos el paso de decir voy a ir. Y bueno, no me resta mucho por decir. En otros podcasts generalmente dejo historias, fábulas que me hacen pensar. Esta vez solo les quiero dejar un par de frases que también me han hecho pensar desde hace mucho tiempo. Frases que me han hecho reflexionar sobre mi vida, sobre las cosas que enfrento a diario. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, pero siempre una oportunidad para salir adelante. Siempre una oportunidad para aprender. Crisis, para mí, crisis significa oportunidad. El cambio, ¿no? El cambio. Y son estas dos frases que me han calado hondo en el alma. Una de estas citas es de Ray Godford. Él es director de estrategia de una empresa que se llama Spreadfast. Y me cambió la vida escucharla, leerla, escucharlo también. Dice, hay dos tipos de personas en el mundo que te van a decir que no puedes marcar las diferencias. Las que tienen miedo de intentarlo y los que tienen miedo de que lo consigas. Y es que muchas veces pasa eso, decimos no puedo, y uno no se arriesga. Y a veces hay gente que en lugar de ayudarlo, le ponen unos obstáculos para que no logre conseguir lo que uno quiera. Pero uno puede conseguir lo que uno quiere. Uno puede hacerlo a base de luchar, de sacrificios. Y la otra frase que me marcó, la otra frase que me cambió la vida es de un poeta, Giacomo Leopardi. Era un poeta que me encantaba, o sea, yo recuerdo que lo leía mucho. Dice, estoy convencido de que incluso en el último instante de nuestra vida tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Y es verdad, podemos cambiar nuestro destino todo el tiempo. Y usted lo puede hacer. Todas las cosas que le está haciendo mal las puede cambiar, claro. Parece que no, parece que uno está metido en un problema muy grande y que no tiene solución. Yo mismo he tenido problemas grandísimos, me estaba quedando sin muelas porque tenía una infección por dentro de mi mandíbula. Eso no lo puedo controlar yo, pero salimos adelante. Ya no duele, ya no molesta, ya no siento ese dolor. Y no importa, todo tiene solución. Y les quería dejar esa frase a ustedes al final.
Giacomo Leopardi. Estoy convencido de que incluso en el último instante de nuestra vida tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Cámbielo, luche, usted puede. Mi nombre es Esteban Cruz Niño, me pueden buscar como @cruzescribiente. Y simplemente quiero decirle a usted que aquí en medio de la noche, después de hablar de dictadores con Daniel Tres Palacios, yo le quiero decir a usted que yo lo quiero mucho.